Señoras y señores, buenos días. Buenos días tengan todos. Bienvenidos nueva vez a Periodismo y Sociedad. 55 minutos donde ustedes serán informados de todo o lo más importante que pasa aquí y también en el extranjero. Isidro Toro, good morning. Buenos días. Usted está muy pro yankee hoy, está muy gringo. Que good morning. Es que uno no sabe que uno tiene que hacer algunas veces porque... Que no lo agarre la izquierda porque lo destroza por esas nimiedades. Pues entonces retiro el saludo en otro idioma. Aunque yo soy pro Estados Unidos. ¿Sí? No pro yankee, que es distinto. Yo soy pro Estados Unidos. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. No, en absoluto. Pro yankee se ha caracterizado como una filosofía política. Por lo menos es lo que ha dicho la izquierda, ¿no? Que el yanquismo, el intervencionismo, el imperialismo, etcétera. Pero los Estados Unidos es el país que lo tenemos cerca, con avances tecnológicos, con un gran mercado. Entonces nosotros tenemos que tener buenas relaciones con ellos y hacer negocios y que transfieran tecnología, conocimiento. Lo que hay que saber hacer los negocios. Pero la vigencia de la izquierda es cada vez menos a nivel mundial. Lo único que sube y tiene buena plusvalía de izquierda son los pitchers de las grandes ligas. Pero lo que es política y tipo de gobierno no ha dado el resultado teórico que debió dar. Para nada en la práctica, mucha diferencia. Pero no lo entiendo, no comprendí, perdone. En los Estados Unidos. No, los gobiernos de izquierda a nivel mundial, el socialismo. Es que esa es otra cosa. Que comunismo. La izquierda como tal, la izquierda socialdemócrata, la que gobierna, digamos, en muchos países de Europa, que es lo que yo entiendo por izquierda, es una cosa. Y otra lo que llaman izquierda, que son gobiernos autoritarios. El comunismo como tal nunca ha estado en ningún país del mundo, porque la Unión Soviética lo que era una élite del partido autoritaria que gobernaba. Los soviets y todas esas cosas que en la teoría era el soviet de los trabajadores, que eran unas especies de consejos, etcétera, que de ahí emergía el poder. Sabemos que todo eso era una falacia. Era el Comité Central del Partido Comunista que tomaba las decisiones y establecía un sistema de cooptación para mantener el control. Y una política capitalista de Estado. Era un capitalismo de Estado lo que existía allí, que fracasó porque, claro, al ser un capitalismo de Estado, al no tener ningún tipo de competencia, sino la competencia internacional, que a su vez en buena parte estaba controlada. No se olvide que el mundo comunista llegó a tener bajo su manto más de la mitad del territorio del mundo. Porque si ustedes suman lo que es Rusia, lo que es Europa Oriental, o sea, Alemania Oriental, Bulgaria, Rumanía, la antigua Yugoslavia, que hoy en día es Croacia, etcétera, los países bálticos, todo eso. A eso le suma China, que también estaba allí, ¿verdad? Vietnam, que también estaba allí. Cuba tenía más de la mitad del mundo bajo su férula, bajo su mando. Territorialmente hablando, porque la Guerra Fría... Y tenía población como para desarrollar un mercado, desarrollar sus productos y venderlos allí y producir y avanzar en el conocimiento. Que lo lograron, por ejemplo, en la carrera espacial. Eso es indudable. En muchos aspectos de la medicina, Rusia lo logró. Pero en general se fue quedando. En la industria militar también, Rusia tuvo avance y tiene todavía avance, pero ya es un régimen capitalista importante. Por eso es que cuando a mí me hablan del bloqueo de Cuba, yo digo, bueno, ¿cuál bloqueo? Si ellos tenían el apoyo de la mitad del mundo. El bloqueo que no le compraba el azúcar a los Estados Unidos, se la compraba Rusia. Tecnología la tenía Rusia. Entonces yo esos bloqueos no lo entiendo. O sea, la desgracia de Cuba es porque los Estados Unidos lo bloquearon. No, pero es que tenían más de la mitad del mundo, y parte del occidente, porque México negociaba con ellos. Es que un vecino... Y países europeos negociaban con ellos.
Entonces, es que un vecino, eso es cliché. un vecino tan cerca que te bloquee es nefasto para la economía de cualquier país. Imagínate que nosotros tomáramos ¿Pero igual por actitud qué? con Haití. Pero si Sería Haití, mucho más difícil, más costoso para Haití, por ejemplo, buscar productos en el exterior. No es lo mismo pero trasvasarlo prácticamente desde aquí de República Dominicana. Eso pasa con Cuba. no, eso es política, eso es política. Los rusos le compraban todo el azúcar más allá del precio internacional y lo subsidiaban, le daban dinero, le mandaban técnicos, le mandaban comida, le mandaban de todo, hasta 1989, hasta que cayó el muro de Berlín y empezó a deteriorarse. Y ahí empezó ¿Me a entiendes? mermar la asistencia Sí, soviética hacia pero Cuba. tuvieron 40 años de asistencia con la mitad del mundo como mercado y Cuba no pasó de producir azúcar. No pasó de producir azúcar. En 40 años, con tecnología de punta de los rusos, con medio mundo de mercado, con la solidaridad internacional de todos esos países, de la República Democrática Alemana, de Hungría, de Polonia, de todos esos países, de China, todo, y no avanzó. Entonces, ese comunismo, ese socialismo, esa izquierda, ha demostrado en el mundo que es un fracaso. Eso no significa que el capitalismo es exitoso. Ojo, yo no estoy diciendo que el capitalismo es exitoso ni que es humano. No, yo creo en la socialdemocracia. Yo soy socialdemócrata. Creo que hay una tercera vía en el mundo. Una vía donde tú equilibras la justicia social con la libertad. Porque el bien más preciado del ser humano es la libertad, políticamente hablando. Es que el Después, capitalismo es lo más viable para vivir en estos tiempos y lo seguirá siendo. Es lo que se ve en el horizonte. pero un capitalismo social, como en Alemania, como en Escandinavia, los países escandinavos, como en Europa en general, como la propia Inglaterra. Unos son más sociales, otros son menos, pero en términos generales está allí la seguridad social que le brindan al ciudadano. Pero mire, un día como hoy nació, no en República Dominicana, pero sí un personaje que tuvo mucho que ver con la República Dominicana. Lástima que no estaba un licho aquí. Fue Carlos Andrés Pérez, quien fue presidente de Venezuela, y tuvo una participación decisiva en el reconocimiento del gobierno de don Antonio Guzmán. Hay un libro de Peña Gómez que narra el suceso, donde señala que Carlos Andrés llamó al presidente Balaguer y no lo quiso atender. Y entonces el presidente Pérez llamó a Jimmy Carter y llamó a Mitterrand. Y a Peña también llamó a Carter y a Mitterrand. Y hubo esa presión internacional. Luego Carlos Andrés volvió a llamar a Balaguer y Balaguer le echó la culpa a un teniente. No, es que es un teniente y no supo saber quién era usted, señor presidente, etc. Esas cosas típicas de nuestros países hispanoamericanos. Lo cierto es que un día como hoy nace Carlos Andrés Pérez en 1922. En Venezuela, cuando terminó su primer gobierno, en el año 78, lo enjuiciaron por la compra de un buque refrigerado, el Sierra Nevada, que costó, qué sé yo, 7, 8, 10 millones de dólares. Formaron un escándalo. Eso lo compró una dependencia del Estado. Y luego, en su periodo 1989-94, fue enjuiciado siendo presidente de la República y destituido de la presidencia, sustituido, y fue hecho preso. Fue a la cárcel de Junquito, que era una cárcel no de presos comunes, porque allí son estafadores y ese tipo de presos, ¿no? No había presos por droga, no había presos por crímenes, digamos, de tigraje, sino por algún homicidio pasional, etcétera, que alguien haya ocurrido. Estuvo allí preso y porque le prestó asistencia a Violeta Chamorro, que había ganado las elecciones en Nicaragua, y ella no tenía confianza en la policía nicaragüense ni en el ejército para su custodia personal, y le mandó un contingente de policías, no de militares, de policías,
En Venezuela la policía es civil, no es militar. Le mandó un contingente de policías para custodiarla y tuvo un tiempo hasta que ella ordenó su cosa allí. Y por ese gasto, que no fueron sino también 10, 12 millones o 30 millones de dólares, lo hicieron preso a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez tuvo muchas amistades personales y políticas aquí en la República Dominicana, sobre todo del Partido Revolucionario Dominicano. Y estuvo residiendo temporalmente aquí, tengo entendido, unos meses. Sí, él vivió aquí hasta que el presidente Chávez le pidió al presidente Mejía que se lo entregara. Hipólito se negó. Bueno. Pero déjeme decirle, la reacción del presidente Chávez fue suspender los suministros de petróleo y gasolina a la República Dominicana. Esa fue la reacción del presidente Chávez. Que el presidente Mejía compró el petróleo en Trinidad. Entonces, esos bloqueos, las izquierdas no lo aplauden, no los critican, perdón, lo aplauden. ¿Ah? En los otros bloqueos, eso sí. Entonces, a mí tanta hipocresía y tanta bla, 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 no me gusta. Mire, hay otro tema, otro punto, que es la batalla de Beler, una batalla histórica en la República Dominicana, que se dio por los lados de Dajabón, donde el general Francisco Antonio Salcedo Tito fue el que condujo las tropas dominicanas y fue un hecho histórico que se reseña en el devenir de la República Dominicana como algo que se recuerda y se debe seguir recordando. Es parte de nuestra nacionalidad. Bueno, vamos a pasar entonces de la historia a lo actual. El logo. Ayer el ministro de Turismo ofreció una rueda de prensa acompañado del equipo que ha elaborado junto al Ministerio de Turismo o ha llevado a cabo todo el proceso de presentación del logo y del proyecto Marca País. Como sabemos, ha habido una gran resistencia, sobre todo en las redes sociales, y en algunos sectores también de opinión, por la utilización de un logo que supuestamente ha sido plagiado y entregado a la República Dominicana como totalmente original. Bueno, pues el ministro de Turismo anunció ayer la cancelación de las relaciones comerciales con esa empresa y aperturó lo que va a denominarse un concurso para la escogencia de un nuevo logo que va a identificar nuestra marca país. Este logo los concursantes serán jóvenes de término de arte, de las escuelas de arte y mercadotecnia de las universidades del país, y en 25 días se tiene previsto tener el ganador. Va a ser manejada esta actividad de concurso por el sector privado, indicó el ministro de Turismo David Collado en el día de ayer. También se anunció que será demandada la empresa o las empresas con las cuales primero el gobierno firmó, hay una que firmó, y otra que esa empresa contrató para hacer el logo. No entiendo si habrá alcance jurídico para llevar a la justicia, tratar de llevar a la justicia y pedir resarcimiento de daños a una empresa que no tiene un contrato directo con el gobierno, la cual es la empresa mexicana que fue la que diseñó el logo, subcontratada por la compañía, por la empresa que sí firmó con el Estado Dominicano un contrato por un valor de 32, 33 millones de pesos. Bueno, ayer el presidente Abinader, yo veía en una entrevista que le hizo la periodista Alicia Ortega, decía que cómo no se dieron cuenta de eso si no tomaron alguna precaución. El presidente indicó que ellos confiaron en el gobierno
en lo que habían encontrado y que lo que habían hecho era darle seguimiento, continuidad del Estado. Eso está bien. Entonces, que no iban a invertir un dinero, palabras textuales del presidente Abinader, para llevar a cabo otro proceso y hacer algo distinto a lo que ya ellos prácticamente habían encontrado realizado. Veremos a ver cuál es el resultado de esta acción, sobre todo la acción judicial, porque verdaderamente el Estado ha perdido no solamente una cantidad determinada de dinero, sino ha perdido lo que es la confianza en áreas extranjeras, en playas extranjeras, porque usted indicar en un acto, uno de los actos más emotivos, elegantes que yo he visto de gobierno, de los gobiernos dominicanos, fue donde la semana pasada se presentó la marca país de la República Dominicana. Yo lamento mucho que todo eso se fuera por la borda, que se fuera por una cañada, porque verdaderamente había muchas emociones en esa actividad, un acto lindísimo. A mí el logo, yo lo dije aquí en el programa, a mí me gustó, estaba sencillo, estaba lo que fuera, me gustó, pero ya luego vino una desnaturalización de lo que uno vio que le estaban ofreciendo como original, porque verdaderamente tú tomas el logo que es propiedad del ruso, del joven ruso, lo sobrepones, haces una sobreimposición con el logo que nos entregaron y parecen gemelos. Yo no puedo decir que hay plagio porque estaría haciendo una acusación, pero es una coincidencia difícil de tragarse. Esa es la situación del logo. El sector privado va a entregar, o el Estado va a entregar 3 millones de pesos al ganador y 1 millón de pesos al que quede en segundo lugar en 25 días. Hoy precisamente van a hacer otra rueda de prensa ya el sector privado para indicar los pormenores y detalles del concurso. Yo estoy de acuerdo con el 100% de lo que usted ha dicho, no voy a hacer ningún comentario, solamente voy a hacer una adición. Estoy de acuerdo con todos esos juicios, con todas esas cosas. Pero usted no mencionó el juicio político a los que colocaron al presidente en ese acto. Hay que hacerle un juicio político a los que colocaron al presidente de la República en ese acto. Más nada. Bueno. Él dijo que confiaron, que el gobierno se confió, los funcionarios se confiaron en lo encontrado. Pero venimos diciendo en forma reiterativa de que el gobierno, que está haciendo muchas cosas buenas, pero muchísimas cosas buenas, le falta como una dirección estratégica, un centro estratégico o una sala situacional que evalúe temas desde el punto de vista más allá de lo que ven, más allá de lo que Platón llamaría la opinión o doxa, sino hurgar y meterse en el conocimiento más cercano a evaluar las distintas variables. O sea, no ser tan confiado. Entre otras, una sala situacional debe tener todas las variables de todas las circunstancias y evaluarlas. Y no colocar al presidente de la República a dar respuesta. Es que el presidente de la República en 2 meses ha tenido que salir 2 o 3 veces a dar respuesta. Él, el presidente, tiene que salir a... Porque están usando la autoridad que tiene Abinader, el peso político de Abinader, que está muy bien visto por la sociedad, a tapar pequeños entuertos de algunos subalternos. Ha habido algunas circunstancias, sí, verdaderamente. Hay una palabra que se está utilizando mucho, que el gobierno ha tenido que recular. Recular, no sé si en Venezuela utilizan esa palabra. Sí, igual, pero eso no es malo. Es que el tema de que el gobierno, el liderazgo político en Latinoamérica es como los vehículos que tienen solamente velocidades hacia adelante. Y eso es un gran error. Político se puede, y para eso los vehículos tienen un retroceso, ¿verdad? Para que reculen. Es que el problema no es que recule o no recule el gobierno como tal. El problema es que tú no puedes colocar al presidente de la República en la primera línea.
Son dos cosas distintas. Se complementan, pero son distintas. Y ha tenido y tiene todavía situaciones engorrosas el presidente. Engorrosas hacia afuera. Él tendrá la seguridad de lo que tiene en sus manos y la intención que tiene de cómo maneja el gobierno. Pero lo que se ve verdaderamente, uno piensa en ese sentido, de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Oye, se pone el presidente entre la espada y la pared con situaciones que deberían poder haberse evitado. Lo del Esta del barrilito, logo lo y del marca país. barrilito, lo del barrilito, colocaron a... Entonces el presidente tuvo que salir a decir que él va a donar su sueldo y que le va a proponer quitarle el 50% a los partidos políticos. Él no se mete directamente en el tema del barrilito porque es un No, tema del pero ya Senado. sí, no, ya sí. Él tiene la intención Sí, marcada pero después de un de, lío, después de de un eliminar el escándalo, barrilito. pero después de un escándalo, luego de un escándalo, donde están involucrados los senadores del partido de gobierno, la mayoría. Con posiciones encontradas. Sí, donde hay la mayoría de los senadores del partido de gobierno o que salieron en las tarjetas políticas del partido de gobierno están involucrados con una u otra posición. Y entonces al final el presidente tiene que salir. No sé Bueno, si me explico. parece ser que los días del barrilito sí ya están contados, aunque habrá otras vertientes Lo que por hay donde que... puedan canalizarse las ayudas sociales que quieran mantenerse desde el Congreso, que no está para eso el Congreso, que una persona se candidatee y una herramienta para lograr adeptos sea realizar obras de bien social. Ya eso es otra cosa, pero Es que, no que institucionalmente el Congreso tenga la obligación, ni esté para eso, no está para eso. es que los días contados no son los del barrilito, los días contados deben estar para estas tipos de estas reacciones, estas conductas, estas acciones que son realmente, no sé cómo calificarlas. Pues. No, Es quizás el riesgo de tener una presidencia bastante abierta, bastante democrática, bastante institucional, como lo quiere o lo ha querido tener el presidente Abinader. Ahí vemos el caso de la Procuraduría General de la República. Él, como presidente, está desligado de las acciones que tome la Procuraduría General de la República. Reiteradamente lo manifiesta. ¿Por qué? Porque él ha dicho que quiere independencia en la justicia. Sin embargo, el procurador es subalterno directo del presidente de la República, de la figura del presidente de la República. Aunque Luis Abinader no quiere ejercer directamente ese derecho, esa obligación de jefe para que la justicia actúe libremente. Es un acto que uno lo puede ver de manera positiva. Podría ser un boomerang en determinado momento, porque estamos en una sociedad difícil de manejar. Yo no quisiera ser presidente de la República nunca. Eso es una responsabilidad, no una responsabilidad, un estrés, sobre todo por los intereses marcados y que hay sobre el presidente de la República, que quieren siempre servirse con la cuchara grande por las relaciones que en este patio tenemos todos. Pero es un gobierno que quiere ser abierto. Veremos cómo resulta a través del tiempo esta apertura y ojalá que sea positivo el resultado, porque Billy, institucionalidad es lo más que nosotros necesitamos en nuestro país. los países, a medida que van desarrollándose y van creciendo, para no hablar de República Dominicana, el caso de Chile. El caso de Chile tiene un año en manifestaciones. El domingo hicieron un plebiscito para la Constitución, lo aprobaron, van a comenzar a redactar una nueva Constitución. ¿Qué ha pasado en estos últimos 20, 30 años de Chile? Bueno, Chile con una población pobre de un 38, casi el 40%, lo rebajaron al 8%. Las universidades se llenaron, la clase media creció, las universidades se llenaron
son muy exclusivas en Chile. Hay nuevas universidades, se llenaron de estudiantes de clase media, de la nueva clase media. Bajó la calidad de la educación, producto de la masificación. Hubo desequilibrios en lo que debe ser un desarrollo armónico, producto de la falta de la visión estratégica, o de fallas en la visión estratégica. No soy quien para decir que ellos no tuvieron acertada visión estratégica, pero evidentemente tuvieron fallas y se generó esta convulsión social. ¿Qué sucede? Que las sociedades, en la medida que crece, como tú bien decías, y ahondando en lo que tú acabas de decir, se van generando unas dinámicas distintas que muchas veces los políticos llegamos a las posiciones con el pensamiento de 10, 15, 20 años atrás y no vemos que las sociedades van cambiando. Usted, por ejemplo, dice una cosa, que el procurador es subalterno del presidente de la República. No es subalterno del presidente de la República. El presidente de la República lo nombra, pero es subalterno de la ley. Como todo funcionario público es subalterno de la ley. Y ese concepto es el que debemos ir interiorizando. Eso es así. Yo hablo estrictamente en el sistema, en el sistema coloquial del organigrama, exacto, del aparato administrativo del Estado. Perdón, y es lo coloquial y es lo que entiende a la gente. La gente entiende que a ti te nombra el presidente, pero tú eres responsable por tus actos. Y lo dijo muy bien Abinader, es que yo todos los días aplaudo más a Abinader. Abinader le dijo, mire, usted es subalterna de la Constitución y de las leyes. Le dijo a la procuradora y a la subprocuradora. Y en ese sentido lo ha hecho con todas las áreas del gobierno. Entonces lo que sucede es que en esa dinámica de que la sociedad ha crecido, que ha crecido la comunicación más horizontal gracias a las redes sociales, que hay sectores de la población que se han empoderado desde el punto de vista de expresar sus ideas, y una clase política que viene desarrollándose más lento de lo que se ha desarrollado un sector de la sociedad, porque no es toda la sociedad tampoco, un sector de la sociedad que se ha hecho muy vibrante y muy dinámico. Entonces, buscar la armonía y los equilibrios allí no es fácil. Por eso insisto de que tiene que haber buenos cerebros que hagan el planteamiento estratégico y busquen llevar esos equilibrios, tratar de compensar. Eso es como los vehículos, que se les baja mucho la marcha, los compensan, ¿verdad? Los compensan la marcha cuando llega el semáforo y usted se para y baja el vehículo, pero compensan para que el aire acondicionado siga mandando. Igualito es en la sociedad, igualito es en el sistema político. Y eso que tú mencionas puede indicar que yo estoy oyendo que tú estás manifestando la posibilidad de que haya funcionarios o sectores en el gobierno que tengan su agenda propia o le den preferencia a su criterio y antes que seguir los lineamientos directos del presidente. No, eso es lo que dices. No, en absoluto. Ellos siguen los lineamientos del presidente, pero lo siguen a su manera y a su estilo, porque no están acostumbrados a esta modernidad y se van a ir acostumbrando y pasará. Por eso yo decía, a este gobierno hay que dejarlo un año por lo menos y comenzarlo a criticar después del 16 de agosto del 2021. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es un gobierno que tiene que asumir su rol en una sociedad que ha cambiado. Y eso le hubiese pasado a Gonzalo también si hubiese ganado las elecciones. Hubiese pasado lo mismo. Porque el país... Sí, son estilos diametralmente distintos. Pero está bien, pero son estilos distintos, pero la sociedad va avanzando. Y ese avance de la sociedad lo tiene que asumir el gobierno, asimilar el gobierno, el que esté de turno allí. El que esté de turno. Quizás uno más fácil, otro más porque habría cierta continuidad, lo que sea. Aunque el gobierno anterior y la sociedad se fueron distanciando, pero por eso es que perdieron las elecciones, por ese distanciamiento social, que no fue por coronavirus, sino por político y social. Pero entonces el presidente Abinader tiene esa visión moderna, convoca un nuevo... Él no tiene empacho de decir, no, vamos a convocar un nuevo concurso, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Él cuando tiene que... Pero yo lo que digo es que a veces tú no puedes colocar todos los días o regularmente, recurrentemente al presidente a dar la cara por
los recule, como dice usted o como decimos nosotros. Bien, bueno, vamos a pausa comercial y después seguimos con los comentarios en periodismo y sociedad. Adelante, máster. Santo Domingo Este anunció la posible construcción de un monorriel en Santiago. Dice que hacer metro subterráneo no es adecuado por la composición Geológica. del terreno, geológica de la ciudad de Santiago de los Caballeros, y también anunció que el teleférico de los Alcarrizos, que estaba anunciado en el anterior gobierno, será construido, con la única diferencia que le van a agregar una estación más a las que estaban establecidas. Y para resolver el problema del fuerte tránsito de aquí del kilómetro 9 de la autopista Duarte, se haría un monorriel también hacia la entrada de los Alcarrizos. O sea que ojalá se haga, porque sería importantísimo. Y en cuanto a la ampliación del metro de Santo Domingo, se estarían contratando la construcción de más vagones para que en un periodo de 2 años, a más tardar, estén aquí esos nuevos vagones, y las líneas que tienen 3 vagones se les añadiría, se les agregaría 3 vagones más. O sea, que si actualmente se están transportando 50,000, 100,000 pasajeros diarios, esas líneas trasladarían cada día el doble de lo que en la actualidad se está transportando. Esto es muy importante, este anuncio, porque no nos podemos ir quedando atrás en cuanto al sistema de transporte, porque verdaderamente tenemos aquí lo que se llama un caos y no organizado. Así que bienvenida a esta promesa presidencial, que se concrete, es lo que espera uno ahora. Así es, eso es excelente, excelente noticia. Eso colóquelo en el catálogo de buenas y grandes noticias. Mira, una noticia también para el máster, me lo están escribiendo aquí, que mi nombre tiene I latina, Gregory, debe ser Y. Así que... usted es descendiente directo de Zeus. No, hombre, eso es americanismo. Americanismo, la Y. No, pero Sí, Gregory. Las escrituras dicen Gregorio. Gregory, sí, pero en griego es con Y. Ah, sí, sí. Sí, usted sabe que la Biblia fue traducida del griego. La 70, de los 60, traducida del griego. No fue traducida de otro lado del inglés. No existía el inglés en esa época. Bueno, pues mientras tanto, al máster que ponga una Y. En las buenas noticias, en la transformación a gas natural de 3 unidades de la central de San Pedro de Macorís, va a quitar de la atmósfera, va a reducir en 3,000 toneladas métricas de dióxido de carbono. O sea, se va a utilizar menos petróleo, se va a usar más gas y va a reducir los costos de la factura eléctrica. Pero aparte de todo eso, le ahorra dinero al Estado, rebaja los subsidios, pero todo es importante. ¿Cuántos megavatios tiene esa unidad? Las 3 unidades son 300 megavatios, 100 megavatios cada una. ¿Cuáles son esas? En San Pedro de Macorís. Lo único malo que la indexación para el consumidor, para el usuario, nunca llega. Bueno, ya eso es un problema de los senadores. Ha habido un subsidio durante años. Si los senadores y los diputados se ocuparan menos del barrilito y más de hacerle seguimiento a estas cosas,
llegaría el subsidio a la gente, a las tarifas, llegaría realmente a las población. personas, a la Sí, población. Punta Catalina, antes de entrar Punta Catalina, las distribuidoras estaban comprando el kilovatio hora a 14 centavos. Tengo entendido que ahora lo están comprando a 7, a 8, algo así. Pero, ¿y la rebaja para el usuario cuándo? Bueno, Pero digo, hago un paréntesis. sí. Durante muchos años no ha habido aumento de la tarifa eléctrica porque el gobierno la subsidia. Por ahí podría justificarse que no estén dando la rebaja que correspondería al usuario. Podría justificarse por ahí, no sé. Pero verdaderamente ahora hay un ahorro gigantesco en cuanto a dinero y mucho más ahora cuando estas plantas de San Pedro de Macorís pues ya estén trabajando a gas Ya, natural. ya a final de esta semana, creo que es. Sí, a final de este mes. Mire, déjeme decirle Gas algo. natural, tengo entendido que sería más barato que carbón. Sí, sí, no, es que además que el mundo se está saliendo del carbón. Esa planta de Punta Catalina de carbón, eso es un exabrupto. Digan lo que digan lo que digan. España acaba de eliminar en este año todas menos una. Dejó solamente hasta ahora una sola que la piensan eliminar en tiempo corto. Todas sus plantas de carbón. China ha eliminado también. También China, todo el mundo. El carbón, desgraciadamente para los que se benefician del carbón, que son unas grandes minas que producen un daño ecológico terrible en la Guajira colombiana, que de ahí donde viene la mayor parte de ese carbón que usan por aquí, en estos países. El carbón es dañino para el medio ambiente. Pero déjeme hablarle algo de la tarifa. Las tarifas hay diversos tipos de tarifas, no solamente en la electricidad, en el agua, en todos los servicios que son a base de redes, fundamentalmente. Hay una tarifa que es contable, que es usted gastó 10 y son 10 consumidores. Bueno, la relación es usted paga 1 por cada uno de los gastos. Hay otros tipos de tarifas. Hay una tarifa que es que usted paga hoy la inversión que se va a hacer mañana. Usted paga hoy la inversión que se va a hacer mañana. Y es una tarifa que, aunque tú te sonrías, es una tarifa que lo que va es previendo el crecimiento de los sistemas. Yo estoy hablando en teoría, no estoy hablando del sistema eléctrico dominicano, ni el sistema de agua dominicano, no estoy hablando ni de la CAS, ni del INAPA, ni nada de eso, porque eso aplica para ambos, para todos los sistemas en redes, los sistemas inclusive de telefonía, todos los sistemas en redes. Entonces, usted piensa que dentro de 5 años va a hacer una inversión fuerte en mantenimiento o en ampliación del sistema y comienza a cobrarlo hoy. Comienza a cobrarlo hoy, poquito a poco, cosa que cuando llegue esa inversión fuerte, ya usted tenga los recursos y no afecte tan fuertemente, y valga la redundancia, al usuario. Entonces, entre esos dos puntos hay una variedad de sistemas tarifarios. El sistema tarifario en los servicios de redes es casi una ciencia, es una tecnología que se estudia, que hay técnicos que estudian esas tecnologías y porque hay muchas variables que están involucradas. Entonces hay que ver. Yo no creo que nosotros tengamos técnicos de esos aquí Sí lo trabajando, hay, ¿no? sí lo hay, sí lo hay. Y eso lo aprendí yo aquí, cuando lo aprendí aquí en República Dominicana en el año 2002-2003, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo impulsó una ley no de agua, sino de saneamiento y alcantarillados, etcétera, que buscaba la privatización de los sistemas de agua, de Corazán, de la CAS, buscaba la privatización de todo eso. Y se llevaron al Congreso técnicos dominicanos que habían trabajado en materia de tarifas, dieron esas explicaciones de los distintos tipos de tarifas. Lo cierto es que esa ley no prosperó. Había un caramelo envenenado de $100 millones si se aprobaba la ley para
gobierno, pero el gobierno no la aprobó, porque se iba a privatizar la Corazán, las aguas de Puerto Plata, todos los sistemas, esos acueductos, menos los acueductos pobres, esos no, esos seguían en manos del gobierno. Los acueductos que podían producir cierto dinero, esos iban a pasar a manos privadas. Eso es neoliberalismo. ¿Sabes qué? Ahora, hablando de acueductos... Por eso es que yo respeto mucho al presidente Hipólito Mejía. Ya. Esa es una de las causas de que yo respeto. Por esas causas que te dije hace un rato, hoy le dije a los señores televidentes, de su actitud con respecto a Carlos Andrés Pérez y a la presión de Hugo Chávez, que inclusive le quitó el suministro de petróleo, con la presión que hubo de sectores importantes que decían, mire, aquí hay 100 millones de dólares para aprobar esta... Y él después que vieron todo aquello, él se opuso porque el PRD tenía mayoría en el Congreso, lo pudo haber aprobado. Desde luego, desde luego. Decía que con respecto a los acueductos, hay la intención por parte del gobierno de, en esta gestión, dotar de acueductos y sistemas de agua potable a toda la geografía nacional. El presidente ha indicado que faltan unos 57 acueductos, unos más pequeños, otros más grandes, pero que hay la intención decidida de dotar a esos lugares del acueducto correspondiente. El agua es más importante que la electricidad. A uno se le va la luz, como uno dice, y no tiene agua. Cuando uno no tiene agua, la incomodidad, la dificultad es mayor que cuando hay energía, que cuando no hay energía eléctrica. Así que un agua, además que el agua es vida. No la malgaste. El agua es vida, no la malgaste. Aquí había un comercial, el agua es vida, no la desperdicies. Mire, déjeme decirle algo. Lo que usted dice, para acompañarlo en lo que usted dice. Cuando hablamos de la inversión en salud, la gente inmediatamente piensa en el hospital, la aspirina, el médico. La salud también es el agua, es el alcantarillado, las aguas negras, la deposición de residuos sólidos. Todo eso es la salud de muchas cosas. La salud de muchas cosas. Si un país no tiene salud, no tiene educación, no tiene comunicación, cuando hablamos de comunicación no es solamente teléfono, y hablar y tirar mensajes por WhatsApp y cosas, es carretera, vías rurales para sacar la producción agrícola. Si no hablamos, si no tenemos esos conceptos macro bien definidos, y el sistema ideológico de un gobierno no tiene esos conceptos macros bien definidos y bien claros, el proceso de alcanzar estadios de desarrollo se hace lento y hasta equivocado. Así que esa disposición del presidente Abinader de llevar acueductos hasta las últimas comunidades, las 57 acueductos, etcétera, etcétera, es parte de un programa de salud. Así como es parte de un programa de salud el cambiar los pisos de tierra, que por ahí lo leí, cambiar los pisos de tierra. Si tú no dignificas al ser humano, si tú no le das posibilidades de salud, que con agua por vías de acueducto, que agua tratada, que vas a reducir las posibilidades de contaminación, de enfermedades gastrointestinales, etcétera, etcétera. Tú vas a mejorar la calidad de vida de la gente y tienes la oportunidad de que esas personas se incorporen al carro del desarrollo. Y es que es una tarea ardua porque la población dominicana va creciendo. Además, nosotros estamos insuflados por una presencia de personas, bueno, por la presencia de una gran cantidad de nacionales haitianos que cada día crece. Y además de que crece, está establecida en la República Dominicana. Entonces, es difícil esa situación. Nosotros tenemos que seguir haciendo escuelas, haciendo hospitales, acueductos. O sea, de nuestra manera natural de crecer nuestra población, tenemos un plus que también tenemos que tomarlo en cuenta. Hay un rebrote a nivel mundial del coronavirus, del COVID-19. Hemos visto desde el fin de semana cómo las alertas, las medidas
de distanciamiento, las medidas de emergencia han vuelto a ponerse en práctica en Francia, España, en el Reino Unido, en Bélgica, en Eslovenia, Rusia, Italia, Alemania. O sea, hemos visto este conglomerado de países que han arreciado sus medidas porque hay rebrote, lo que llama rebrote. Estados Unidos tiene 3 semanas en las cuales hay un día que rompe el récord de contagiados. Esto es verdaderamente lamentable que esté sucediendo. En parte se achaca esta situación a la apertura comercial, pero es una situación muy delicada porque si no aperturo, ¿qué va a pasar con la gente? Los gobiernos llegan a un momento que tienen la limitación económica de poder seguir sustentando las ayudas sociales, las ayudas económicas. Aquí en nuestro caso, en la República Dominicana, vemos que fase 1, fase 2, para ti, todos esos programas a propósito de asistencia por el coronavirus ya tienen fecha límite, diciembre 31. A partir de enero, nada de eso existe. Entonces, es una situación, nosotros por suerte hemos ido bajando paulatinamente, pero de manera sostenida, la cantidad de contagiados. La última semana sí he visto, ojo, un detalle, que han aumentado los casos. Cuando tú sumas los casos de la última semana, ves que tienes más casos que la semana anterior, pero en realidad el índice de contagiados aquí que tenemos es relativamente bajo, es aceptable. Pero a nivel mundial hay un rebrote que verdaderamente es algo que hay que tomar en cuenta y ya lo están tomando en cuenta esas grandes ciudades del mundo. Mire, ahí hay algo que yo no entiendo, no termino de comprender. Cuando el coronavirus estaba en su apogeo, vamos a llamarlo de esa forma, por allí en marzo, abril, que colocaron aquellos hospitales de emergencia en Madrid, que usaron hasta una pista de patinaje como morgue. ¿Qué se recuerda de aquello, no? Aquello fue dantesco, ¿no? Fue bien complicado. Se hablaba de una posibilidad de un repunte del coronavirus en esta época. O sea, ellos como que ya lo pensaban. O sea, en su cálculo estratégico decían, bueno, esto va a bajar, pero en invierno debe subir nuevamente, o a finales del otoño, principio del invierno. Lo decían. Yo recuerdo que decían, yo decía, bueno, ¿y por qué dicen eso? Si lo controlan ya, y punto, y se acabó. En la mente de uno un poco ignorante de las cosas, ¿no? Pero sí recuerdo que ellos hablaban de eso. Y sí observo que los países que han mantenido... Entonces ellos, otra cosa que hablan del distanciamiento social, del enclaustramiento y la apertura económica. Lo que pasa es que, por ejemplo, en España, que yo más o menos le he hecho seguimiento al caso español porque me interesa, yo veo que ahí no ha habido prácticamente encierro, no ha habido toque de queda. Ahora es que crearon el toque de queda, ahora en todo este proceso se han aislado comunidades, etcétera. Pero un dato sobre el toque de queda en España. Empieza ajá, a las 11 de la noche y termina a las 5 de la mañana. exacto. Muy distinto a lo que es la costumbre nuestra, por ejemplo. Claro, entonces tenemos que hay un desborde de la gente por ir a las terrazas, lo que ellos llaman las terrazas, que esos son esos bares a cielo abierto, etcétera, y un desborde a las fiestas, como la que ocurrió aquí hace unos días, que colocaron 10,000 pesos de multa a cada uno de los participantes de la fiesta. Cosas como esas se multiplican. Entonces yo lo que veo es que también hay una falta de conciencia ciudadana. Hay una falta de como esperando que el gobierno tiene que resolver las cosas sin la participación tuya, y eso no ocurre
en nada, absolutamente en nada. El gobierno no puede hacer nada sin la participación de la ciudadanía, nada. Ese ferrocarril que quiera agrandar el presidente Abinader necesita la participación de la ciudadanía, más activa, menos activa, necesita la participación de la gente, la opinión pública favorable, etcétera, etcétera. Entonces yo veo que en Europa y particularmente en España hay como una locura. Luego la política, una guerra entre el Partido Popular y los socialistas estos de Pedro Sánchez y toda esta gama de izquierdosos que tiene a su alrededor, una guerra sobre el coronavirus, en torno al coronavirus, cuando esos son temas científicos, son temas que 2 más 2 es 4 y que hay que aplicarlo. O sea, yo no sé si uno tiene razón o el otro, pero es que yo veo la incomprensión del ser humano expuesta a la enésima potencia. Yo no entiendo realmente. Ingredientes políticos, igual, ingredientes políticos. Pero es posiciones un ego, políticas. Sí, posiciones políticas. Basadas en la situación de la salud de los ciudadanos. Igual pasó aquí con el asunto de las compras, que si estaban sobrevaluadas, que no compre esto, no compre aquello. Bueno, acabamos, para los que le dan seguimiento a la situación de la Cámara de Cuentas, en lo que tiene que ver con su actual presidente. Él ayer dijo a la prensa que todavía se mantenía ponderando si renunciaba o no. Podemos dejar ese tema para mañana porque nos están avisando del máster que debemos retirarnos. Ya terminamos. Estoy mencionándolo para que la gente se actualice sobre la posición del presidente de la Cámara de Cuentas. Y sí, hasta mañana porque el tiempo finiquito. Se nos agotó. Que tengan buen día y con el favor de Dios nos vemos mañana. Hasta mañana si Dios quiere.